Esta es la clase de Humanidades 7 del miércoles 1 de diciembre, donde voy a continuar trabajando con el capítulo Todos Conectados, fusionándolo con el capítulo Todos Adictos y dando entrada al capítulo Todos Celebridades de este libro Twittering Machine de Richard Seymour, y voy a cruzar la información de estos capítulos pues con la categoría, con el concepto, con la noción de social media art que Juan Prada, teórico, docente español, que está de hecho participando en este curso de introducción al arte contemporáneo del CENDEAC que les compartí, que ha venido trabajando pues de manera constante respecto a la forma en que la popularización, la asimilación, la incorporación de las plataformas digitales ha venido no solamente modificando procesos de comunicación o de enfermedad mental o de malestar social, sino también ha modificado la producción de las personas que hacen arte, la producción y circulación de las personas que hacen arte. En ese sentido, les mencionaba cuando ya ustedes empezaron a decir masivamente que estaban escuchando horrible. Les mencionaba que en la SAP, antes de la pandemia, comenzó a hacer furor una estrategia de, de automarketinización de ustedes mismos, dedicándose a construir perfiles simultáneos en esta red social. Un perfil tendría que ver con lo que salía de lo más profundo de su corazón, otro perfil tenía que ver con lo que salía de lo más profundo de su corazón y se resolvía con su mano, sobre todo en un despliegue, de este segundo perfil, en un despliegue que buscaba de manera mágica, de manera espontánea, de manera mística incluso, el acceso a la popularidad, el acceso al reconocimiento y en todos los casos el acceso a los recursos económicos de quien les viera. Básicamente una aspiración en términos de estoy presente en esta comunidad, publico imágenes en esta comunidad, esas imágenes no están necesariamente relacionadas con mis opiniones políticas y o producción visual no artística. Ese perfil profesional me va a permitir salir de pobre y pasar de la SAP a la Javeriana y Dios quiera a los Andes y Dios quiera a Harvard. En ese sentido, lo que les decía en ese monólogo gangoso que me escuchaban antes, lo que les decía era que había un problema respecto a la manera de entender la idea de validación, que es como un elemento, un concepto estructural que iría detrás tanto de la participación en redes sociales como de la manera en que, por ejemplo, las personas, ustedes, las personas que hacen imagen en la actualidad, se enfrentan a la red social y se relacionan con ella de un modo, por ejemplo, reactivo en el sentido de reactivo neoprimitivista, por ejemplo, como yo no me acerco a las redes sociales son una variante soft del imperialismo cultural, no importa qué red social me meta, me van a espiar, no me vinculo a ellas, o por otro lado, pueden hacer pueden establecer incluso una relación optimista con la red social y con su devenir en la red social, esperando y en muchísimos casos logrando satisfacción psicológica por el hecho de obtener corazoncitos por sus publicaciones, obtener e incrementar la visibilidad de sus publicaciones y por supuesto asumir que son unas personas increíbles en términos de construcción de identidad, a diferencia de los demás que no sean sus amigos y o sus iguales. Y digamos que respecto a y o sus iguales, voy a hacer una entrevista con el artista Juan Obando, donde él hablará de
su obra La bodeguita de la Concorde, que ahora mismo tiene participando en el premio Luis Caballero, para que pues empiece como a tener en cuenta esa idea de cercano, igual, partner, partidario, hermano de secta religiosa, hermano de secta de enfermos mentales, uribistas, etcétera, como parte importantísima de la configuración de esta idea de validación dentro del universo social de las redes sociales. Entonces, siguiendo a Seymour, hay tres estratos en los que él va a empezar a mostrar la aparición de la validación. Uno tiene que ver, por un lado, con el hecho de que se publica deseando obtener validación. En segunda instancia, esta publicación se ve reforzada en términos de validación cuando otras personas empiezan a reaccionar favorablemente a ella, y va a haber un efecto respecto a esa valoración. Ese efecto va a ser el despertar alegría. Por el contrario, en el último estrato, que podría ser como el estrato la zona del infierno de los millennials y de los centennials, si la valoración que se hace a esta publicación es negativa, las reacciones van a ser de ira, tristeza y a largo plazo depresión. Por supuesto, este último estrato va a estar marcado con respuestas que se van a dar de manera inmediata y que se van incluso a cargar ideológicamente. Por ejemplo, si una persona si la publicación de una persona es objeto de críticas continuas, ya la persona va a revertir el hecho de los señalamientos que se le hacen en esas críticas y los va a revertir respecto a qué es lo que se critica de esa publicación, para acusar a su vez a las personas que les critican de haters, personas que generan body shaming, personas que realizan cualquier forma de acoso que termine en ing, y ahí aquí ustedes pueden ver el universo semántico que se abre, conceptos todos ellos en inglés, no por nada, respecto a la proveniencia de estas gramáticas y estas retóricas de socialización en redes, no por nada estos nombres relacionados, por ejemplo, con esas prácticas, con la evaluación de esas prácticas de crítica continua como nocivas y como incluso causantes de daños mayores: suicidios, persecución, femicidio, violaciones, prácticas pederastas, canibalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de reacciones estarían como en este estrato inferior, bastante amplio, donde lo que se hace sobre todo es como responder, tramitar e incluso reflexionar sobre la validación negativa respecto a un post. Digamos, y estos también se mezclan, ¿no? Como que el hater no es solamente hater, sino que además es hater y misógino, hater y transfobo, hater y etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, básicamente, lo que puede aparecer entre los estratos 2 y 3, entre el estrato de la validación positiva y el estrato de la validación negativa, va a ser la que vendría a ser esto, que no es la negatividad, podría ser como la evidencia, la evidencia en términos de demostración de los efectos de la viralidad, que es lo que Seymour va a llamar shitstorms, tormentas de mierda, y es cómo voy a asumir yo, persona que publica individualmente en la soledad de su relación con su red social, o con su aplicación, perdón, más bien. ¿Cómo voy a manejar yo una tormenta de mierda cuando hago un posteo y las respuestas que voy a recibir son mayoritariamente críticas y validaciones negativas, y por el otro lado las validaciones positivas no son suficientes para tranquilizarme? ¿Cómo voy a mediar respecto al hecho de que sí estoy obteniendo atención y que esa atención me está causando tristeza, y cómo voy a mediar el hecho de que hice la publicación buscando aprobación, pero obtuve el efecto contrario? ¿Cómo voy a trabajar con los efectos en el contexto social de esas imágenes, de esas opiniones, de esas reflexiones relacionadas con ese post que obtuvo validación negativa, y qué costo voy a pagar? Por ejemplo, esa pregunta que se vuelve muy sensible, por ejemplo, en contextos donde la reacción en términos de violencia contra el cuerpo se dé de una manera que se ha naturalizado, se ha convertido en habitual. Por ejemplo, contextos donde aquí viene a ser como
la producción de imágenes en torno al cuerpo propio, incluso a la validación de la belleza propia y a la validación de la belleza propia como equivalente de la estabilidad emocional, vienen a ser como la lengua franca de circulación de información. En ese sentido, aunque no lo quisiera llevar a eso porque a los viejos también nos pasa, pero en ese sentido, en poblaciones jóvenes donde la circulación constante de imágenes de su cuerpo aparecen para validarse respecto a una comunidad que serían sus amigos inmediatos, cuando la presentación de estas imágenes son leídas en términos de validación negativa, el efecto de esta situación no es simplemente la depresión, no es simplemente el que la persona vaya a tramitar su malestar con personas cercanas o incluso genere procesos de mejora a nivel de lo terapéutico, dialogando con personas de confianza, sino que en muchos casos esta persona también va a agredir su cuerpo y en otros casos, aquí ya me estoy adelantando a la introducción del capítulo, todos celebridades, en algunos casos incluso va a convertir su decisión final, por ejemplo, su suicidio, en un evento para redes sociales, un evento para ser transmitido en redes sociales. Digamos que ahí me refiero a un hecho que cita Seymour, que sucedió a mediados de 2016, donde una dama en París, en las afueras de París, transmitió su suicidio por Periscope. Esta dama se llamaba Océano, pues, y Océano transmitió su suicidio en 2016 y en el momento en que ella se mató tenía 1.208 espectadores viéndola. Entonces, volviendo como a la manera de manejar individualmente una tormenta de mierda, ni ustedes ni yo, en términos de sujetos que manejamos individualmente y a solas, generalmente nuestras redes sociales, incluso podemos estar en familia con nuestra pareja y cada quien mirará su red social. Entonces, si nosotros manejamos individualmente nuestras redes sociales, ¿cómo manejamos entonces las tormentas de mierda? ¿Cómo manejamos entonces la validación negativa? ¿Cómo manejamos entonces los efectos de esa retroalimentación que se nos va a dar a través de las redes sociales? Puede que perfectamente eliminemos el audio de las notificaciones, después no atendamos las notificaciones, después incluso eliminemos la red, pero en gran medida vamos a estar tomando estas decisiones atendiendo al hecho de que sí nos importa, nos interesa incluso demasiado la retroalimentación que recibamos al respecto, y ese nivel de importancia va a llevar a que, por ejemplo, si cerramos una red en nuestros dispositivos, seguramente aprovecharemos la oportunidad, no sé, cuando lleguemos a un espacio, a otro computador, a otro dispositivo, buscar por otro camino las reacciones que ha tenido esa publicación. En ese sentido, lo que va a destacar eh, Seymour va a ser el hecho de que efectivamente se va a pagar un costo, se paga un costo con el cuerpo, digamos que en el ejemplo de Ocean ya hay como un costo extremo, o sea, se toma la decisión del suicidio para marcar, para denunciar el efecto de esta transformación de la validación respecto a las, a las opiniones que se publiquen en redes, pero el costo que va a mencionar Seymour tiene que ver con estar 100% atentos a lo que los demás piensen de nosotros. Y en ese sentido, esa, esa actitud que se puede considerar enfermiza es una actitud que quien está inmerso en ese proceso de comunicación considera ineludible para estar inmerso dentro de ese proceso de comunicación. Más o menos la neurosis, la pulsión que tenemos de mirar la pantalla del celular cada 30 segundos porque puede que, comillas, nos estemos perdiendo lo que está pasando en el mundo, el hecho de volver una y otra vez a nuestras redes sociales para ver qué es lo que dijeron de nosotros respecto a una opinión que dijimos, etcétera, el hecho de saber que nos vamos a meter en una tormenta de mierda si tocamos ciertos temas en ciertos contextos, el hecho de, por ejemplo, no saber manejar en términos otra vez, de administrar la tormenta de mierda, el hecho de no saber manejar cuando, por ejemplo, las imágenes de nuestro cuerpo, opiniones políticamente incorrectas que emitimos, grabaciones en audio que no esperábamos que sucedieran, circulan en la red y después recibimos la desaprobación por ello. Ahí estaría hablando del porno de venganza, del revenge porn,
que mencionará Seymour. Estoy hablando también de el acoso respecto a imágenes de cuerpos desnudos que después de que se transforma el estatus de una relación son utilizadas para extorsionar a la persona, o incluso el hecho de que chistes internos que desarrollo con personas que considero de confianza cuando son ventilados en el exterior, yo como sujeto individual no tengo cómo manejarlos ni cómo administrar sus efectos, por ejemplo, respecto a mi devenir profesional. Digamos que si yo emitiera y fuera registrado y fuera puesta en circulación una serie de opiniones racistas contra blancos, heterosexuales, gringos, que no sé, van a venir a Colombia en el próximo Salón Nacional de Artistas, y me refiero a ellos con términos denigratorios, y esta información se hace circular, seguramente la respuesta que yo haré como viejo de generación X que utiliza redes va a ser abandonar el entorno profesional tratando de esperar que el efecto de esa tormenta de mierda no me siga afectando. Y en ese sentido pueden ver, por ejemplo, cómo reaccionan los boomers y los generación X ante acusaciones de acoso o violencia sexual directa. Miren, por ejemplo, las respuestas que tuvieron boomers y Gen X de la industria de Hollywood y de la industria cultural global cuando el movimiento Me Too empezó a hacer bajo la sombrilla del movimiento Me Too, se empezaron a hacer denuncias sobre sus prácticas de acoso sistemáticas. Miren el caso de Harvey Weinstein o de el que trabajaba ay, lo acabo de olvidar, en House of Cards, no lo recuerdo ahora. No, Kevin Spacey. ese, búsquenlo y miren eso, cuál fue su decisión, cómo tramitó la tormenta de mierda. Entonces, digamos que eso, perdemos una posibilidad. Ya, ahorita que termine la presentación y baje la grabación, hablamos. Listo, tomen nota de sus preguntas, porfa. Respecto al estar 100% atentos a lo que se dice de nosotros, esto va a derivar en una constante neurosis respecto a cómo somos vistos o vistas o vistes, cómo ese efecto que nosotros tenemos en otras personas respecto a lo que les proyectamos, cómo ese efecto es asimilado y qué posturas dan al respecto. Y en ese sentido, nosotros, en gran medida, cuando pensamos un post, cuando lo ponemos en redes e incluso cuando lo atendemos, manejamos de cierta forma una estrategia intuitiva, diría yo, una estrategia silvestre de relaciones públicas donde estamos atentos o atentas a lo que va a pasar. Digamos que en mi caso personal, como administrador de reemplazo, haciendo memes donde señalo a personas directas o atendiendo al hecho de que una persona me envía un meme o una caricatura de otra persona donde se sabe explícitamente de quién se está burlando, yo debo pensar el timing, el momento en que publique esa información para que obtenga gran resonancia, o todo lo contrario, como que sea poco vista para que después no me llueva tanta mierda. En ese sentido, respecto a las lógicas de publicación de reemplazo, yo antes publicaba a cualquier hora, no sé, me paraba a las 4 de la mañana, me había llegado un meme, lo descargaba y lo subía, fin de la historia. Poco a poco mi audiencia me fue diciendo pues, como la audiencia atenta, ¿no? Como las dos personas que miran esa mierda, como, huevón, a las 4 de la mañana nadie lo va a ver, más bien ponlo a una hora decente, es decir, 10 de la mañana, y yo, listo, aprendí, ahora a las 10 de la mañana publico. Cuando obtengo, por ejemplo, reacciones negativas respecto a caricaturas que yo no propongo, pero que aparecen en reemplazo, generalmente lo que hago es desarrollar una serie de pasos para tratar de manejar la tormenta de mierda que se puede venir. Por ejemplo, esto sucedió explícitamente con una publicación. Entrevisté a un docente universitario que había acabado de publicar un libro sobre historia de arte en Colombia. En lo personal, le expresaba mi admiración y la atención que le dediqué al material que él había publicado. Desde otra perspectiva, otra persona que colabora en reemplazo me envió una caricatura cagándose explícitamente en ese académico y cagándose en la publicación
que esta persona había publicado. Lo único que yo acerté a hacer, obvio, ya asumiendo que el académico me iba a quitar el saludo y que cuando me vea en el mundo real me va a escupir con gargajos reales, fue enviarle a la persona, al entrevistado, enviarle la caricatura y decirle, recibí esta participación para reemplazo, no la voy a censurar, de hecho, no la voy a censurar como no he censurado publicaciones similares que he recibido en el pasado, se la envío atendiendo al hecho de que sí, efectivamente, a partir de acá, la relación de amabilidad va a degenerar, va a degradarse, pero se la envío para que esté preparado respecto a la publicación, respecto a la tormenta de mierda que probablemente se habrá de generar. Efectos en el mundo real, por supuesto, la persona no respondió, seguramente cuando haya eventos donde yo sé que vaya a ir, no seguramente. Cuando hay eventos donde yo sé que él va a ir, yo calculo el tiempo para no encontrarlo y llegar muy temprano o muy tarde y en el entretanto tratar de sacarle el culo, porque sé que efectivamente en el mundo real la persona asumió esa ofensa como una ofensa real. Entonces, digamos que ahí, respecto a esto que les describí, Simur va a citar a Byung-Chul Han, pero es que a mí Byung-Chul Han, yo soy ahí como Ernesto Castro un poco, a mí me parece que Byung-Chul Han es como autoayuda para universitarios, entonces como todo bien, voy a dejarlo de lado. Sin embargo, Simur va a tocar un concepto de Byung-Chul Han que va a ser el de la gamificación del capitalismo, una gamificación, un estar constantemente relacionándonos con circunstancias de producción, con circunstancias de circulación de información, de procesamiento de información a partir de interfaces amigables con un diseño gráfico similar similares o equivalentes a las de muchísimos juegos y por otro lado la planeación incluso del propio devenir social de nuestros perfiles en las redes sociales jugando un juego, digamos que lo que yo les describí con esta caricatura de esta entrevista es como el juego Guillermo Vanegas jugando a periodista, por ejemplo, y en ese sentido, digamos que ahí lo que dice Simón es que se abre un espacio extraño no, porque lo vuelvo místico, un espacio respecto al manejo de la idea de verdad, otra vez, de la construcción de nociones de realidad. Eh, si estamos 100% atentos a todo lo que se diga de nosotros, ¿cómo vamos a tramitar aquellas mentiras que se digan de nosotros? Si estamos 100% atentos a lo que se diga de nosotros en múltiples espacios, ¿cómo vamos a desmentir un chisme falso respecto a nuestro devenir profesional o de entretención o lo que sea? ¿Cómo, y en el cómo hacerlo nos implicamos y llegamos a implicarnos en gran medida viéndonos impotentes ante la enormidad de la tormenta de mierda que se nos habrá de venir. Y Simur lo que hace es trasladar esa ecuación a lo que sucede en contextos ya más amplios, sociedades enteras respecto a la producción, a la producción y sobre todo la circulación, la proliferación de noticias que son mentiras, noticias falsas. Por un lado, él va a señalar las redes sociales y la circulación, más bien, ni siquiera, no son las redes sociales, es el uso que se le da a ellas. La circulación de información de manera constante y creciente y progresiva en las redes sociales va a llevar a que los medios, los más mierda, que antes generaban nuestros consensos o nos comunicaban los consensos sociales, los más mierda ya no son predominantes en esta construcción de consenso. Ustedes, para opinar políticamente hoy, no van a los medios de comunicación como tales, ni siquiera a los entornos digitales de estos medios, sino que miran sus redes sociales. Entonces, en ese sentido, estos medios, a pesar de que siguen proveyendo información para generar consensos, por ejemplo, en el caso de los más mierda colombianos, consensos capitalistas, liberales, antiprogresismo socialista, por ejemplo, y eso ha venido marcado desde la fundación del Espectador, desde la fundación del Tiempo, desde la fundación del Siglo, así el Espectador sea, comillas, menos paraco en su información, igual el Espectador, por ejemplo, cuando Gustavo Petro llegue al poder, va a ser parte de esa gleba de más mierdas que le van a apuntar absolutamente todo el tiempo a la gestión que haga este líder político. Entonces, en ese sentido, nuestro panorama de más mierdas liberales, capitalistas, antiprogresistas, nos han configurado un panorama ante el cual
no han sabido responder cuando otros dispositivos son los que transmiten la información. E incluso, ustedes lo vieron a lo largo del paro nacional, cuando incluso iban apareciendo medios de transmisión de información que ni siquiera estaban en el radar de estos medios convencionales. Entonces, lo que hacen los que ni siquiera el perfil, la aspiración que nos vendían los social mierda es que en esos social mierda se invierte para comprobar la verdad, para buscar y comprobar la verdad. Es decir, el periodismo que hacemos es de calidad, el periodismo que hacemos es imparcial, el periodismo que hacemos busca la verdad para informarles a ustedes y que ustedes tomen mejores decisiones. Sin embargo, otro evento que vino a marcarse con el paro nacional, cuando ustedes ven los social mierda y ustedes ven la realidad por otro contexto y los cruzan, ustedes dicen, me estás mintiendo de manera deliberada, RCN, Caracol, Blue Radio, El Tiempo, El Espectador, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ustedes abandonan esos más mierda y si se llegasen a referir a ellos o a trabajar con ellos, seguramente van a optar por generar una lectura con altísima carga de suspicacia o por generar una lectura con un hondísimo desprecio por la información que les proveen. Ahora bien, respecto al manejo de las noticias falsas, Seymour va a establecer como tiene una intención respecto no tiene una intención, perdón, va a analizar la manera en que se va a manejar la idea de intencionalidad en la producción y la transmisión de estas noticias falsas. Denme un momento, por favor. Ok, entonces, por un lado, va a evidenciar que el problema, uno de los problemas que se van a enfrentar con este tipo de producción de información es que mientras más anónimas, esta es una afirmación que él establece, mientras más anónimas sean las acusaciones, más efectivas resultan ser. En este caso, la idea de anonimato va a desarticular al acusador de la acusación y del contexto de circunstancias que rodean la acusación, y esto va a alterar los estándares de verdad. Es decir, en ese sentido creo que él está hablando de los chismes, por ejemplo. Si el chisme no tiene autor, viene a ser mucho más efectivo a que si sabemos quién lo emitió. Básicamente porque en muchísimos casos podemos decir como, es que esta persona dice esto, esta otra porque lo odia, porque hace 5 años le hizo algo y ahora está tomando venganza y por lo tanto somos testigo de la materialización de esa venganza. Ese efecto entonces termina como debilitando la acusación porque se sabe quién acusa, por lo tanto se aspira a reconocer los efectos que quiere tener esa persona con la acusación que lanza. Por otro lado, también este autor va a hablar de el hecho de que respecto a los estándares de veracidad, de que estos van a desligarse de la persona que emite la acusación y van a desligarse en términos del testimonio que brinde. En ese sentido, el chisme mismo se convierte en acusación y prueba de la acusación. En ese sentido, no es necesario que se compruebe lo que se afirma en ese chisme, y si se identifica a la persona y se le da nivel de credibilidad a sus afirmaciones, incluso se pide, por ejemplo, que el manejo que la certificación, que la evidenciación de lo que aporta no se dé frente, por ejemplo, al victimario o al acusado más que el victimario. En ese sentido, aquí él va a hablar entonces y va a analizar qué es lo que sucede con la acusación cuando la acusación se convierte en una noticia como tal y cómo lleva a que cuando se popularicen redes, todas las personas que estén implicadas en esa noticia, porque conocen al acusado, porque conocen a quien acusa, porque están cerca de alguna manera, porque hacen parte de su institución, porque hacen parte de su partido político, porque hacen parte de su país, de su equipo de fútbol. Amplíen esta asociación comunitaria a múltiples entornos. Estas personas deben tomar lados, deben tomar partido. Tanto así que si no lo hacen,
van a empezar a recibir acusaciones cada vez más exacerbadas y demostrables a través también de posteos de redes sociales de su traición, por lo tanto, de su aceptación e incluso de su aprobación de los hechos que se desaprueban en el chisme, en la información que se pone en circulación. Y en ese sentido, va a hacerse imposible, o lo que va a evidenciar, Simón, es que se hace imposible el diálogo o la reflexión en torno a los términos de la acusación. Por ejemplo, ¿qué pasa si en una acusación que está recibiendo una alta repercusión mediática, no lo voy a volver hipotético, voy a hablar de un caso. ¿Qué pasa si la acusación que circuló y tuvo un grandísimo impacto a nivel mediático en contra de Ciro Guerra, director de cine colombiano? ¿Qué pasa si en esas acusaciones, si frente, si frente a esas acusaciones hubieran salido personas, hombres, mujeres, heterosexuales e incluso trans, a defender o a hablar bien de Ciro Guerra en ese momento? ¿Qué respuesta se habría dado y cómo habría sido valorada la posición de estas personas? En ese sentido, la posibilidad de valoración crítica de sus opiniones, de sus reflexiones, de sus testimonios, incluso es dejada de lado, porque en esta adopción de bandos, si esa persona está del lado del acusado, esta persona está promoviendo la violación masiva de mujeres y la cliterectomía en todo el orbe. Por otro lado, si lo acusa a este sujeto de los peores, de crímenes, de los crímenes que se le acusan y peores, y en ese sentido la opción de veracidad va a depender del flanco, desde el punto, desde donde se mire, y en ese sentido lo que va a hacer Simur es mirar, por ejemplo, lo va a mencionar, es la expresión es milkshake duck, como el pato comiendo, chupando milkshake malteada. Este es un meme, o sea, yo no tenía ni puta idea. Entonces el man cuenta, en cierto momento de esta cultura de internet aparece el pato que chupa malteada, aparece la imagen, esta imagen obtiene una gran repercusión, y después cuando se adquiere mayor información respecto a la producción de la imagen y se nota que esa imagen es producida, fue falseada, fue una elaboración que no verás de ella misma, es decir, como que fue escenificada, fue actuada, pues ahí la aprobación inicial que había recibido la imagen se convierte inmediatamente en odio, en un odio visceral y en un odio que en muchísimos casos va a afectar a las personas que se ven implícitas como en toda esta, no sé, cadena de comunicación. Básicamente va a definir entonces a la persona que es objeto, si no digamos ni víctima ni lo, sí, no lo humanicemos en términos de la persona que sufre el milkshake dog, sino él dice, la persona que se ve inmersa en esta situación de milkshake dog es básicamente aquella persona que obtiene popularidad rápidamente y luego es odiada rápidamente al ser descubierto algo desagradable, real o inventado sobre ella. En ese sentido, no tendría, sí, el meme tuvo que ver con la producción de imagen, pero en el caso de eventos de fama espontánea que se producen en redes sociales, ustedes yo creo que han notado ese patrón o pueden incluso esperar la repetición de ese patrón. La fama instantánea va a ir acompañada con un timing de la vivencia de esta fama y un posterior milkshake duck respecto a la aparición de una serie de denuncias respecto a posteos, opiniones, etcétera, que hubieran sido producidos en el pasado. Por ejemplo, en el caso de la campaña política actual en Colombia, Gustavo Petro se asocia con un líder liberal, pero es extremadamente de extrema derecha paisa, Luis Pérez, un eterno político paisa que además defendió y promovió la Operación Orión, que es como fue una operación de búsqueda y exterminio en comunas pobres de Medellín. Gustavo Petro se alía a Luis Pérez hablando de la reconciliación y de la búsqueda de la paz y de la ampliación de su partido, y dentro de esta reacción de Milkshake Duck
los partidarios de Petro le defienden, pero dentro del mismo grupo de partidarios y defensores o seguidores de Petro empiezan a hacer sospechas y estas sospechas se acompañan de opiniones de 1997 del político, opiniones respecto a lo que dijo sobre la Operación Orión, videos producidos durante su proceso, durante su alcaldía para debilitar esa posición y lo que, si ustedes siguen esa serie de opiniones, o más bien esa tendencia de opinión en canales como Twitter, lo que van a ver también es la configuración de una narración como una novela, como una serie, como un producto de entretención en el cual se está esperando el desenlace. El desenlace va a ser la manera en que el líder, Gustavo Petro, va a resolver el haber o no, el haber recibido el apoyo de este sujeto y la manera en que lo va a tramitar dentro de su partido Colombia Humana, donde se supone campañas como la de la Operación Orión son consideradas prácticas de asesinato selectivo por parte de órganos estatales. Ahora bien, Simur va a extender su pregunta y va a mirar respecto a la categoría de validación y a estas respuestas generadas, va a mirar esos efectos como un exceso, no un exceso a nivel de lo filosófico, no llega tan lejos, sino más como efectos que se dan respecto a las interacciones entre humanos y las interacciones entre humanos a partir de sus publicaciones. Y él va a decir, bueno, ¿cómo se maneja este exceso de participación? ¿Cómo se maneja este exceso de polarización? ¿Cómo se maneja en la red y cómo manejan las corporaciones encargadas de administrar esa información? ¿Cómo la manejan en ciertos momentos? Ustedes podrán recordar si lo vieron, si no, les cuento. Donald Trump, siendo presidente de los Estados Unidos, él venía haciendo lo mismo que aquí hace Uribe, administrando el país por Twitter, y el 6 de enero, día en que se iba a avalar la votación que dio por ganador al cuerpo, al saco de órganos Joe Biden, lo que hizo Donald Trump fue saludar favorablemente la presencia de psicóticos estadounidenses pertenecientes a múltiples comunidades organizadas en torno a teorías de conspiración relacionadas con QAnon, el Estado oculto, los que hablan de los lagartos, los que hablan de los Rosacruces, los uribistas, todos. Y Donald Trump saludó a esa muchedumbre, es más, como bienvenidos sean, etcétera. Esto es un ejercicio de democracia. ¿Cómo tramitó Twitter la posición de este sujeto ya viéndose presionado por el hecho de que esos uribistas psicóticos y otros gringos se metieran al Capitolio y generaran una sonada? El trámite que hizo esta corporación fue cortarle a Donald Trump su canal de administración política, joderle la vida en últimas. El efecto de esto alcanzó a llegar a que pues, Donald Trump creó una red social con la cual le fue como la mierda, pues como con todos sus negocios, que se llamaba Truth Social, de hecho, que era como, este man es fascinante. Y él básicamente la generó para responder a el trámite que la corporación le dio a sus respuestas y su manejo de opinión a través de esta red Twitter. Caso contrario, lo que ha sucedido con el señor Álvaro Uribe Vélez, líder e ideólogo de la extrema derecha colombiana, que ha sido demandado desde múltiples instancias en Twitter para que se le quite la red a través de la cual gobierna el país, y pues a Twitter le importa puta mierda porque este es un país de mierda, no le importan los muertos que se produzcan acá, y chévere que ese paraco le diga a sus amigos paracos, es decir, la mayoría del país, que es necesario incendiar el país, pues porque él va a perder el poder, revolución molecular, maten a los jóvenes, saquen los ojos, Dylan drogadito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta que hace acá Simur respecto a cómo el capitalismo va a manejar este exceso de comunicación en la red, Simur va a hablar entonces de, por un lado, este capitalismo digital va a construir unas jerarquías y las jerarquías van a estar basadas en una definición de la categoría de espectáculo. El espectáculo va a ser sobre todo el elemento que medie la realidad que se transmite en estas redes. Las imágenes que se produzcan, los videos que se produzcan, las opiniones que se produzcan, ¿sí?
tienen que jugar en torno a la categoría de espectáculo. Imágenes divertidas, videos chistosos o que se vuelvan... No, no voy a hablar de su efecto, más bien de su ontología. Imágenes que deben ser obligatoriamente divertidas, videos que deben ser obligatoriamente entretenidos, opiniones que deben ser obligatoriamente atractivas. Si las imágenes no son, aquí ya la idea no es buscar la verdad, la armonía, lo sublime, la representación de nuevas capas de realidad, de nuevos estratos sensoriales. No, aquí la idea es divertir. Y la idea es entender que si estoy en la red social, yo también voy a divertir y voy a recibir una validación por ello. Ahora bien, si este espectáculo va a ser la mediación de la realidad social, las noticias tienen que volverse divertidas. Los debates en el Congreso tienen que volverse divertidos. La transmisión por parte, por ejemplo, de periodistas de un más mierda como RCN, la transmisión de la reacción del SMAT contra manifestantes tiene que darse de manera divertida o por lo menos moralizante. En ese sentido, entonces, ver con Roberto más cercano a la derecha cuando empezó a jueputear a unos de sus compañeros, como que hace parte de una alianza de derecha para evitar que el candidato progresista llegue al poder. Entonces Petro decide otra vez darle una puñalada a este líder, y mientras tanto, cuando está en el Congreso, deja abierto su micrófono y dice, estos hijueputas hicieron lo que tenían que hacer, es que galán tenían que ser, y aparece la noticia, perdón, él emite esto es captado por cámaras, esta información es convertida en noticia, y a partir de ahí los hijueputeados, el hijueputeador, el Senado de la República, los mismos periodistas y la misma transmisión de la información son convertidas en un chiste. Tanto así que en gran medida creería que ustedes, si no les importa la política colombiana, si les llegó esta noticia, les llegó bajo el formato chiste, bajo el formato meme, como, mire, ese viejo canoso le dijo hijo de puta a otro político ladrón. Sí, jajaja. Ja, ja. Y hasta ahí llegamos. Es decir, la información nos llega como espectáculo y la asumimos como espectáculo y decimos, bueno, siguiente, ahí estaremos hablando del infotainment. Por otro lado, si uno va a decir, momento, este espectáculo además es descentralizado. O sea, no es solamente un espectáculo que busca, vuelvo a leer, mediar la realidad social a través de imágenes que sean divertidas, entretenidas o interesantes, sino sobre todo va a operar en todo contexto, o más bien, es susceptible de operar en todo contexto, en todo tiempo. De hecho, esa noción de descentralización va a llevar un poco al hecho de que en nuestros celulares no solamente tenemos el dispositivo para comunicarnos, sino tenemos el medio de comunicación. En nuestros celulares no solamente tenemos el teléfono, sino tenemos a Internet. Y ahí mismo esa descentralización, esa ubicuidad va a llevar a que estemos pendientes de esa información todo el tiempo, también, o también podamos producir producir esa información durante todo el tiempo. Y entonces lo que va a decir es que ahí van a aparecer nuevas ecologías de la información, nuevos entornos de circulación de la información y nuevas formas de esfera pública. Respecto a las ecologías de transmisión de la información, creo que ustedes saben mejor que yo cómo operan ellas en plataformas directamente encaminadas a ustedes como nicho de consumo. Plataformas donde se transmiten microvideos, donde la transmisión de microvideos atiende a la circulación infinita, donde la transmisión de microvideos tiene que ver con las tendencias de consumo respecto a los likes que ustedes dan, comentarios, etcétera. Ustedes entienden mejor TikTok que yo. De hecho, ustedes se alejan de Facebook porque tiende a ser una plataforma de viejos que ya no es tan dinámica respecto a otras plataformas. Y si yo les hablo de Facebook, yo les hablo a ustedes de un entorno, ¿cuál sería la metáfora si se habla de ecología? Un ecosistema donde se produce información de esta manera, se reacciona de esta manera, se pelea de esta manera, se insulta de esta manera, se bloquea de esta manera. Caso contrario a lo que sucedería en otro ecosistema como TikTok, donde lo mismo, las interacciones tienen una lógica que se debe aprender. Entonces va a haber nuevas ecologías de información, y respecto a las nuevas formas de esfera pública, aquí a ustedes les tocaría remitirse al espacio de la esfera pública como una configuración. Aquí voy a leer, a recordar, perdón, a Jürgen Habermas, filósofo alemán que teorizó
respecto a la aparición y consolidación de la esfera pública en Occidente, es básicamente ese espacio, un espacio que se abre en la sociedad para que sujetos, y aquí viene el sesgo de género, sujetos con tiempo libre, sujetos con la supervivencia ya garantizada, es decir, hombres que no están trabajando todo el tiempo, hombres que no están cuidando a su familia todo el tiempo, sino hombres que pueden alejarse del entorno del trabajo que implica concentración de 8 o más horas, o personas que se dedican a la economía del cuidado durante toda su vida despierta. Esas personas salen de su hogar, del entorno privado, salen al espacio público y en el espacio público se acercan a entornos donde dialogan, discuten, debaten, como se dice de las personas cuando están empezando a hartar, empiezan a inventarse el país. Esos espacios de esfera pública eran los cafés o los bares, lugares donde el consumo de sustancias como la cafeína y como el licor de baja gradación, más la alimentación constante a partir de pasabocas, les permite a estas personas socializar durante muchísimo tiempo. ¿Quiénes socializaban en esos espacios de esfera pública? Sujetos que pertenecían a, o que pertenecían, o que a quienes les pertenecían iniciativas comerciales, sujetos que trabajaban con iniciativas industriales, sujetos que trabajaban con iniciativas bancarias, periodistas, intelectuales y artistas. En la configuración de esfera pública que plantea Jürgen Habermas, los artistas estaban entre esas personas que configuraban la opinión. ¿Cómo la configuraban? Hablando. Entonces, vamos ahorita a la esfera, digamos que estamos en la Bogotá de 1942, vamos a la esfera pública en el centro de Bogotá. Tengo que ser varón y tengo que no estar trabajando. Uno, debo tener tiempo libre. Entonces me voy a esta hora, a las 11 de la mañana, voy al café El Automático. Llego y pido un tinto con bajo. Entonces me dan mi tinto con bajo, me lo meto, entonces ya cafeína y aguardiente ya entraron y me meto unas empanadas y empiezo a hablar. ¿No? Si vieron lo que pasó con Robledo, si vieron lo que pasó con Petro, si vieron lo que pasó con Luis Pérez, por allá otra persona, un artista me estará caricaturizando como, ah, llegó Vanegas, voy a burlarme de él nuevamente, ah, sí, con esa camiseta del Junior, qué huevón, etcétera. Por otro lado, va a haber sujetos que van a estar diciendo, no, 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 vamos a hacer un periódico nuevo para estar en contra de lo que se dice en este periódico hegemónico del liberalismo. Por otro lado, va a haber personas, y a medida que esto vaya avanzando en el tiempo, es decir, 11 de la mañana, 12, 1, 2, 3, etcétera, la la configuración del público que llega al café cambia, el interés de quienes trabajan en el público se va a reflejar en la configuración de opinión, porque resulta que así como llego yo, un don nadie disfrazado del Junior de Barranquilla, va a llegar alguien, y me estoy refiriendo al café automático, va a llegar alguien que trabaja como periodista en el tiempo, o el espectador cuyas sedes quedaban cruzando la puta calle. Entonces, estas personas llegan y me escuchan y yo digo, no, sí, Robledo, jajaja, ja, ja, pero yo creo que él tiene una plataforma política y empiezo a generar mi interpretación de realidad. El periodista perfectamente puede tomar nota de ello, pues no decir como, hijo de puta, ¿qué le pasa? ¿Se viste así? ¿Por qué opina así? Sino que le da cierta noción de validez a mi opinión y la lleva al mundo real y la comprueba. Como ve, voy a hablar con asesores políticos de Robledo a ver si es que el man sí tiene una estrategia y por eso hizo lo que hizo, por eso se produce la viralización de la información para que, no sé, lanzar su campaña o salirse de la alianza que hizo, etcétera. No sé, puede que esté incómodo con estos hijos del candidato presidencial liberal asesinado. Y resulta que en el intercambio que yo tuve con el periodista, más los efectos de ese diálogo en el accionar del periodista, puede que ahí se pueda fabricar una noticia. Lo mismo puede suceder, digamos que aquí no estaría hablando entonces de mí, sino de, por ejemplo, una persona como León de Grave, de una persona como León de Grave, pues poeta, de un artista como Bernardo Salcedo, que también desarrollaba prácticas de esfera pública con las personas del tiempo y cuando interactuaba con los dueños del tiempo, pues empezaba a joder como, hey, ese presidente, qué mierda, este senador, qué mierda. Incluso se dice esto en la investigación que hice, no lo alcancé a comprobar, pero se dice incluso que a partir de Bernardo Salcedo, el artista conceptual, el artista bogotano, a partir de opiniones
de Bernardo Salcedo, el tiempo hacía primeras planas y hacía titulares pues como de primera plana, ¿no? La noticia más importante que habría de salir. Entonces ahí la relación del artista con la configuración de esa esfera pública estaba dirigida, marcada, determinada por la prensa, por la gran prensa, por los más mierda. Pues resulta que con la aparición de estas redes, Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, esa preeminencia se desaparece, entonces aparece una nueva forma de esfera pública. Y esa forma de esfera pública es una como se los he venido desde que comencé a hablar bien, pues porque antes no me escuchaban. Esa nueva forma de esfera pública maneja entonces estrategias comunicativas casi íncitas, dependientes de las características de cada aplicación. El nicho social al que van dirigido también determina esto. Entonces, eso, personas jóvenes bailando en TikTok, personas viejas haciendo uso de la palabra escrita en Facebook, uribistas perniciosos haciendo uso de WhatsApp y al final ganándose el país de nuevo. Lo que va a decir este autor es, sí, las redes van a tener y generar sus ecosistemas, pero en esta nueva esfera pública, donde coinciden muchos ecosistemas digitales, va a haber dos nociones que van a aparecer y que van a complejizar la idea de panóptico que, por ejemplo, nos ofreció Michel Foucault o que nos ofreció la estrategia, pues, la construcción, la aparición del panóptico en Occidente. Entonces, por un lado, nosotros estamos mirando a los demás 100% del tiempo. Estamos pendientes de que los demás nos miren el 100% del tiempo, listo, ya. Pero además de eso, vamos a jugar con dos estrategias. Aparte de estar todo el tiempo pendientes de los demás y que los demás estén todo el tiempo pendientes de nosotros, vamos a tener unas nociones que son las de hype y las de volatilidad y vamos a manejarlas. Hype respecto a tendencia. Yo hype no lo entiendo. Hype sería como, sí, como tendencia, me parece. Pero ya después me explican, porfa, cuando terminemos, pues me pueden educar también. Pero si se entiende hype como tendencia, sería entonces como, bueno, entonces cómo vamos a manejar, cómo vamos a operar, cómo vamos a incluso a responder a la realidad que tenemos al frente generando hype y cómo vamos a asumir de entrada que la permanencia de esa tendencia de opinión, por ejemplo, no va a ser duradera. Digamos que una noticia en lo personal me interesa por el consumo de cine que hago. Una noticia que llega a mi feed de noticias fue el hecho de que en dos salas de cine, es que es una noticia de mierda, en serio, pero es noticia, que es lo más hijo de puta de este país. Dos salas de cine en el norte de Bogotá, donde van las clases medias y los hijos de las élites a divertirse, no tienen boletas. Ok, ¿por qué no tienen boletas? Ah, porque se va a lanzar una película. Ok, ¿qué película es? Es una secuela de Spider-Man que en este caso va a reemplazar a la figura paterna de Tony Stark con la de Doctor Strange. Ok, so, fin de la historia. Esa es la noticia. Entonces, sí, a mí me interesa porque, puta, no puedo ir a verla allá, entonces me va a tocar esperar a verla en Cuevana o voy a ir a buscarla por acá cuando salga la versión digital y no la grabación en cámara, listo, me voy a perder de ese hype, de ese pico de atención. Pero soy viejo y no me importa tanto. Pero lo que, volviendo a esa noticia, ustedes la pueden buscar ahorita en redes. De hecho, buscarla, pueden jugar a buscarla en Twitter sin inventarse un perfil. Volviendo a esa noticia, me llamaba la atención la cantidad de reacciones que empezó a tener ese hecho. Un hecho que, si lo miro ni siquiera desde mi generación, sino desde la de mis padres, un hecho que no sería para nada importante, porque, por ejemplo, sí habla de desabastecimiento, pero no de un desabastecimiento de que ponga en peligro la supervivencia, no sé, de los habitantes que rodean Atlantis. Bueno, Atlantis está rodeado de puteaderos y Andino está rodeado de tiendas. No, de las personas relacionadas con las economías que circulan en Atlantis o en Andino, con las personas del entorno de Hollywood, pues como marica, no hay boletas, pues como que los mafos se gastaron, se pagaron ya las boletas, o sea, no va a haber mafos que puedan comprar putas boletas al precio normal, listo, todo bien. Pero aparte de eso, digamos que si ya no lo pienso como mi padre o mi madre, si no lo pienso como generación X, digo, de puta, ok, listo, no voy a poder verla, fin de la historia. Pero si miro a otros sujetos de otro nicho, de otro nicho de consumo, de otra esfera pública,
para esas personas las reacciones van a ser Cine Colombia, hijo de puta, se están controlando, o me encanta, entonces ahora vamos a organizar nosotros un visionado, en fin, empiezan a convertir el hecho, un hecho intrascendente y banal, en una tendencia que puede determinar en muchísimos casos. Esta noticia es inofensiva, pero noten porfa lo que pasó con el hype que supo manejar muy bien el Comité Asesor de Comunicaciones de Álvaro Uribe Vélez cuando estábamos en el 28 de abril, estaban las manifestaciones, se dan las manifestaciones como que suelen dar, pacíficas por la mañana, paraquizadas, infiltradas y esmadeadas por la tarde. Uribe se para en ese hype, ya sabe que su partido viene de culo porque el hijo de puta que puso la presidencia lo hizo como buen uribista y aprovecha ese punto para elevar la posición autoritaria de su gobierno ordenando el despliegue de fuerzas armadas. Ahí la respuesta que da el sujeto y las respuestas de validadores y contradictores son tremendas, tanto así que un efecto, como un coletazo de ese hype, tuvo que ver no con el hecho de que Uribe hubiera decretado la muerte de quienes se manifestaban, sino que dentro de los 5 ítems que señaló cuando estaba precisamente como operando ahí respecto a esa construcción de realidad, habló de revolución molecular disipada y por lo tanto esa afirmación, punto 5 de su tweet, se convirtió en una nueva tendencia. Y entonces ya lo que empezamos a buscar fue, y me incluyo entre quienes buscaron, yo logré encontrar la clase que dio ese paraco, paraco no, el neonazi que trajeron a la universidad donde fabrican paracos acá en Facatativá, en Bogotá, creo que es la universidad militar. Entonces, logra configurar este líder político, este anciano, este reo, este sujeto confinado en el ubérrimo, logra configurar una noción de realidad a partir de alterar el hype y construir una esfera pública, una esfera de opinión a partir de las opiniones que planteé. ¿Por qué me di cuenta de eso? Porque yo también lo estaba mirando. En términos de efecto panóptico, yo estoy siguiendo, estoy stalkeando, estoy acosando, estoy revisando los perfiles de ciertas personas para darle forma a la realidad que a mí me interesa. Voy a parar ahí.